Bueno, siguiendo con los tiempos modernos, en nuestro video anterior vimos lo que es la teoría de la relatividad y vimos lo de Sigmund Freud, dos personajes muy importantes del siglo XX. Ahora vamos a ver otros personajes en esta segunda entrega. Bueno, continuamos. Dice, mientras Diaghilev hablaba, se anunciaba la primera exposición de los Fauves en París. En 1913 presentó en esa ciudad la consagración de la primavera de Stravinsky. Por entonces, Schoenberg ya había publicado su obra atonal, Drei Klavierstücke, Alban Berg, su cuarteto para cuerdas, opus 3, y Matisse había inventado la palabra cubismo. En 1909, los futuristas publicaron su manifiesto y Kurt Hiller fundó su Neue Clubs en Berlín, centro del movimiento artístico que en 1911 fue denominado primero expresionismo. Casi todas las grandes figuras creadoras de la década de los 20 ya habían sido publicadas, exhibidas o representadas antes de 1914. Y en ese sentido, el movimiento moderno fue un fenómeno de la preguerra. Pero se necesitaban las desesperadas convulsiones de la gran lucha y el derrumbe del régimen que ella desencadenó para conferir al modernismo la dimensión política radical que hasta ese momento le faltaba y el sentido de un mundo en ruinas sobre el que construiría otro nuevo. El acento elegíaco, incluso aprensivo, de Diaghilev en 1905 fue por lo tanto notablemente sagaz. No era posible separar los aspectos culturales y políticos del cambio, como tampoco pudo hacerse durante las turbulencias de la Revolución y el romanticismo de 1790-1830. Se ha observado que James Joyce, Tristan Tzara y Lenin fueron todos exiliados, residentes en Zúrich en 1916, donde esperaban que llegase la oportunidad para cada uno. Finalizada la guerra, el modernismo vino a ocupar lo que parecía un escenario vacío, envuelto en una llamarada de publicidad. La noche del 9 de noviembre de 1918, un consejo expresionista de intelectuales se reunió en el edificio del Reichstag en Berlín y exigió la nacionalización de los teatros, el subsidio oficial a las profesiones artísticas y la demolición de todas las academias. El surrealismo que podía haber sido concebido para conferir expresión visual a las ideas freudianas, aunque sus orígenes eran por completo independientes, tenía su propio programa de acción, lo mismo que el
futurismo y el dadaísmo. Pero todo esto no era nada más que la espuma de la superficie. En el fondo, la desorientación en el espacio y el tiempo inducida por la relatividad y el gnosticismo sexual de Freud fueron las corrientes que parecieron expresarse en los nuevos modelos creadores. El 23 de junio de 1919, Marcel Proust publicó A la sombra de las muchachas en flor, el principio de un amplio experimento de desarticulación del tiempo y de emociones sexuales subterráneas que vino a condensar las nuevas inquietudes. 6 meses más tarde, el 10 de diciembre, se le concedió el premio Goncourt y el centro de gravedad de las letras francesas se apartó decisivamente de los grandes sobrevivientes del siglo XIX. Por supuesto, tales obras circulaban todavía solo en el ámbito de una minoría influyente. Proust tuvo que publicar con fondos propios su primer volumen y lo vendió a 1/3 del costo de la producción. Incluso todavía, en 1956, la obra completa, En busca del tiempo perdido, alcanzaba una cifra de venta inferior a 10.000 ejemplares anuales. La obra de James Joyce, que también trabajaba en París, no podría ser publicada en las Islas Británicas. Su Ulises, terminado en 1922, tuvo que ser editado en una imprenta privada y pasó de contrabando las fronteras, pero su significado no pasó inadvertido. Ninguna novela ilustró más claramente la medida en que los conceptos de Freud habían pasado al idioma de la literatura. Ese mismo año de 1922, el poeta T.S. Eliot, también un profeta recientemente identificado de la época, escribió que aquella obra había destruido la actualidad del siglo XIX. Proust y Joyce, los dos grandes precursores y los modificadores del centro de gravedad, no tenían lugar uno para el otro en la Weltanschauung que sin quererlo compartían. Se conocieron en París el 18 de mayo de 1922, después de la primera noche de Renards de Stravinsky, en una recepción ofrecida a Diaghilev y la compañía, y a la que asistió también Pablo Picasso, compositor y diseñador del mismo Diaghilev. Proust, que ya había insultado a Stravinsky y reflexivamente llevó a Joyce a su casa en un taxi. El irlandés borracho le aseguró que no había leído ni una sílaba de sus obras, y Proust, irritado, retribuyó al cumplido antes de llegar al Ritz, donde le servían la cena a cualquier hora de la noche. 6 meses después había fallecido, pero no antes de que se le aclamase como al intérprete literario de Einstein en un ensayo del celebrado matemático Camille Bettars. Joyce lo desechó en Finnegan's Wake con un retrucano
Proust vitae. La idea de que escritores como Proust y Joyce destruyeron el siglo XIX, tal como Einstein y Freud lo estaban haciendo con las correspondientes ideas, no es tan fantasiosa como podría parecer. El siglo XIX asistió a la culminación de la filosofía de la responsabilidad personal, la idea de que cada uno de nosotros es indudablemente responsable de sus actos, que fue la herencia conjunta del judeocristianismo y el mundo clásico, como habría de destacar Lionel Trillinch al analizar el veredicto de Eliot acerca de Ulises durante el siglo XIX. Era posible que un esteta como Walter Pater en su obra Die Renaissance afirmase que la capacidad de arder con una llama dura como una joya equivalía al éxito en la vida. En el siglo XIX escribió Trillinch, incluso una mente tan exquisita y objetiva como la de Pater podía sobreentender la posibilidad de pronunciar en relación con la vida de un individuo un juicio acerca del éxito o el fracaso. La novela del siglo XIX se interesaba esencialmente por el éxito moral o espiritual del individuo. En busca del tiempo perdido y Ulises señalaron no solo la aparición del antihéroe, sino la destrucción del heroísmo individual como elemento básico de la creación imaginativa y de una despectiva falta de interés en el equilibrio y los juicios morales. El ejercicio de la voluntad individual dejará de ser el rango más interesante de la conducta humana. Esta actitud armonizaba cabalmente con las nuevas formas que se estaban plasmando. El marxismo, que ahora por primera vez ocupaba la sede del poder, era otra forma de gnosticismo que pretendía penetrar más allá del barniz percibido empíricamente de las cosas para llegar a la verdad oculta y más profunda. Con palabras que anticipan extrañadamente el fragmento de Freud que acabo de citar, Marx había dicho: el esquema definitivo de las relaciones económicas según se lo percibe en la superficie es muy distinto y en realidad lo contrario del esquema esencial interno pero oculto. En la superficie parecía que los hombres ejercían su libre albedrío, adoptaban decisiones y determinaban los hechos. En realidad, para quienes estaban familiarizados con los métodos del materialismo dialéctico, tales individuos, por poderosos que fueran, eran meros juguetes de la corriente, arrojados hacia aquí y hacia allá por los movimientos irresistibles de las fuerzas económicas. La conducta ostensible de los individuos simplemente disimulaban los esquemas de clase de los cuales ellos no tenían en absoluto conciencia y frente a los cuales eran impotentes. Asimismo, en el análisis freudiano, la conciencia personal que estaba en el centro mismo de la ética judeocristiana y era el motor principal de la realización individualista, se veía desechada como
un mero recurso de seguridad criado colectivamente para proteger el orden civilizado de la temible agresividad de los seres humanos. El freudismo era muchas cosas, pero si tenía una esencia, esta era la descripción de la culpa, la tensión entre el áspero superego y el ego que le está sometido, escribió Freud en 1920. Recibe en nosotros el nombre de sentimiento de culpa. La civilización se impone al peligro, deseo individual de agresión, debilitándolo, desarmándolo y creando en el propio individuo una entidad que lo vigila, como una guarnición en una ciudad conquistada. Por consiguiente, los sentimientos de culpa no eran expresión del vicio, sino de la virtud. El superego o la conciencia era el elevadísimo precio que los individuos pagaban para preservar la civilización, y su costo bajo la forma de sufrimiento aumentaría inexorablemente al compás del progreso de la civilización. La amenaza externa de infelicidad ha sido trocada por una permanente infelicidad íntima, por la tensión del sentimiento de culpa. Freud afirmó que se proponía demostrar que los sentimientos de culpa, que no respondían a ninguna forma de la fragilidad humana, eran el problema más importante del desarrollo de la civilización. Podía suceder, como los sociólogos ya estaban sugiriéndolo, que la sociedad fuese culpable colectivamente en cuanto creaba condiciones que hacían inevitable el delito y el vicio. Pero los sentimientos personales de culpa constituían una ilusión que era necesario rechazar. Ninguno de nosotros era individualmente culpable, todos éramos culpables. Marx, Freud, Einstein, todos formularon el mismo mensaje durante la década de los 20. El mundo no era lo que parecía. Los sentidos, cuyas percepciones empíricas plasmaban nuestras ideas del tiempo y la distancia, del bien y el mal, del derecho y la justicia, y la naturaleza del comportamiento del hombre en sociedad, ya no eran confiables. Más aún, el análisis marxista y el freudiano parecían minar, cada uno a su modo, el sentido muy desarrollado de responsabilidad personal y de deber hacia un código moral establecido y objetivamente verdadero, que fue el centro de la civilización europea del siglo XIX. La expresión que la gente sacaba de Einstein, la de un universo en donde todas las expresiones de valor eran relativas, vino a confirmar esta visión, que desalentó y exaltó al mismo tiempo, de anarquía moral. ¿Acaso la simple anarquía, como dijo W. Yeats en 1916, no se había abatido sobre el mundo? A juicio de muchos, la guerra había sido la calamidad más grande desde la caída de Roma. Alemania, movida por el miedo y la ambición, y Austria, empujada por la resignación y la desesperación, habían deseado la guerra de un modo que
no se manifestó en los restantes países beligerantes. La guerra señaló la culminación de la marca del pesimismo, que fue el rasgo más destacado de la filosofía alemana durante la preguerra. El pesimismo germánico, que contrastaba claramente con el optimismo basado en el cambio político y la reforma observados en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, e incluso en Rusia, durante la década que precedió a 1914. No era exclusivo de la intelectualidad y, por el contrario, se manifiesta en todos los planos de la sociedad alemana, sobre todo en la cumbre. Durante las semanas que precedieron al estallido de Armagedón, Kurt Riesel, secretario y confidente de Bethmann Hollweg, comentó por escrito el siniestro regocijo con que su jefe llevaba al abismo Alemania y Europa. El 7 de julio de 1914 escribe: el canciller espera que una guerra, sea cual fuera su desenlace, desemboque en la conmoción de todo lo que existe. El mundo actual es muy anticuado, carece de ideas. El 27 de julio comenta: una catástrofe que supera al poder humano se cierne sobre Europa y nuestro propio pueblo. Bethmann Hollweg había nacido el mismo año que Freud, y se hubiera dicho que personificaba el instinto de muerte, frase que este último acuñó hacia finales de la terrible década. Como la mayoría de los alemanes cultos, había leído Degeneración de Max Nordau, un libro publicado en 1895, y estaba familiarizado con las teorías acerca de la degeneración concebidas por el criminólogo italiano Cesare Lombroso. Con guerra o sin ella, el hombre protagonizaba una decadencia inevitable. La civilización enfilaba hacia la destrucción. Tales ideas eran usuales en Europa Central y preparaban el camino para la exclamación aprobadora que saludó la aparición de la decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, una obra que por razones fortuitas debía publicarse en 1918, una vez consumado el suicidio que había pronosticado. Más hacia el oeste, en Gran Bretaña, Joseph Conrad, el mismo nativo de Europa Occidental, había sido el único escritor importante que reflejó este pesimismo y lo expresó en una serie completa de sorprendentes novelas: Nosotros, Nostromo, 1904, El agente secreto, 1907, Under Waters Ace, 1911, Victoria, 1915. Estos desesperados sermones políticos, disfrazados bajo la forma de novelas, predicaron el mensaje que Thomas Mann habría de pronunciar ante Europa Central en 1924 con La montaña mágica, y el propio Mann lo reconoció en el prefacio que escribió para la traducción alemana de El agente secreto, 2 años más tarde.
A juicio de Conrad, la guerra no hacía más que confirmar el carácter irremediable del aprieto en que se encontraba el hombre. Desde la perspectiva que tenemos hoy en día, debe señalarse que Conrad es el único escritor importante de esa época, cuya visión continúa siendo clara y válida en todos los detalles. Desechó el marxismo como una insensatez perversa que sin duda originaría una monstruosa tiranía. Las ideas de Freud no eran más que una suerte de exhibición mágica. La guerra había demostrado la fragilidad humana, pero por lo demás no resolvería ni generaría nada. Los planes gigantescos de reforma, las panaceas, todas las soluciones eran ilusorias. En una carta dirigida a Bertrand Russell el 23 de octubre de 1922, Russell en ese momento ofrecía soluciones para el problema de China, su obra más reciente. Conrad insistió: nunca pude hallar en el libro o en las conversaciones de un hombre nada que me convenciera bastante como para enfrentar siquiera sea un momento la arraigada sensación de que la fatalidad gobierna este mundo habitado por el hombre. El único remedio aplicable por los chinos y por el resto de nuestra humanidad es el cambio de los sentimientos. Pero cuando se repasa la historia de los últimos 2000 años, no hay muchos motivos para esperar tal cosa. Y eso, pese a que el hombre ahora vuela. El hombre no vuela como un águila, vuela como un abejorro. Al principio de la guerra, el escepticismo de Conrad había sido una actitud desusada en el mundo anglosajón. A juicio de algunos, la guerra misma era una forma de progreso, y H. G. Wells formuló su declaración en un atractivo volumen titulado Die War das Wills and Wars. Pero cuando llegó el armisticio, el progreso en el sentido en que lo entendían los victorianos, es decir, como algo constante y casi inexorable, estaba muerto. En 1920, el gran erudito clásico J. B. Bury publicó un volumen titulado La idea de progreso, proclamando el derrocamiento de la idea. Una idea nueva usurpará su lugar como concepto matriz de la humanidad. ¿Acaso el progreso mismo no sugiere que su valor como doctrina es a lo mismo relativa y que corresponde a cierta etapa no muy avanzada de la civilización? Lo que destruyó la idea de un progreso ordenado, contrapuesto al progreso anárquico, fue la enormidad misma de los actos perpetrados por la Europa civilizada durante los 4 años precedentes. Quien examinase los hechos no podía dudar de que había sobrevenido una degeneración moral inimaginable y sin precedentes. Mientras era secretario de Estado para la guerra,
1919-1921, Winston Churchill escribió en una hoja con membrete de la oficina de guerra el siguiente mensaje: se acumularon, escribe Churchill, todos los horrores de todos los tiempos, y no solo los ejércitos, sino poblaciones enteras fueron arrojados a ese abismo. Los estados participantes de elevada cultura creyeron, no sin razón, que estaba en juego su existencia misma. Ni los pueblos ni los gobernantes impusieron límites a los hechos que, según creían, podrían ayudarles a vencer. Alemania, que había desatado las fuerzas del infierno, se desenvolvía bien en ese ámbito de terror, pero fue seguida paso a paso por las naciones desesperadas y, en definitiva, vengadoras a las que había asaltado. Todas las ofensas contra la humanidad o el derecho internacional fueron contestadas con represalias, a menudo en mayor escala y durante más tiempo. Ni treguas ni parlamentos atenuaron la lucha de los ejércitos. Los heridos morían entre las líneas. Los muertos se descomponían en el suelo. Naves mercantes, barcos neutrales y barcos hospitales fueron hundidos en el mar, y los que estaban a bordo fueron abandonados a su destino o murieron en el agua. Se realizaron los mayores esfuerzos para imponer la sumisión mediante el hambre a las naciones, sin importar ni edad ni sexo. La artillería destruyó ciudades y monumentos. Las bombas arrojadas desde el aire cayeron indiscriminadamente. Muchos tipos de gas venenoso asfixiaron o dañaron de manera irreparable a los soldados. Sobre los cuerpos se proyectó fuego líquido. Los hombres cayeron del cielo envueltos en llamas o se asfixiaron lentamente en los oscuros recesos del mar. La capacidad combativa de los ejércitos se vio limitada solo por el número de hombres de los respectivos países. Europa y grandes extensiones de Asia y África se convirtieron en un dilatado campo de batalla, en el que, después de años de lucha, no solo los ejércitos, sino también las naciones se desintegraron y dispersaron. Cuando todo concluyó, la tortura y el canibalismo fueron los dos únicos recursos que los estados cristianos, civilizados y científicos se privaron de usar. En realidad, su utilidad era dudosa. Esto lo escribió Churchill. Como Churchill observó acertadamente, los horrores que él enunció fueron perpetrados por los estados muy cultos. Es más, por perversos que fueran, sobrepasaban el poder de los individuos. Es un lugar común considerar que los hombres son excesivamente implacables y crueles, por regla general, no como consecuencia de la maldad confirmada, sino como secuela de la virtud ultrajada. Esta observación es mucho más aplicable todavía a los estados constituidos legalmente, que poseen toda la
aparente autoridad moral de los parlamentos, los congresos y los tribunales de justicia. La capacidad de destrucción del individuo, por perverso que sea, es reducida. La del Estado, por bien intencionada que sea, resulta casi ilimitada. Si se expande el Estado, esa capacidad destructiva inevitablemente también crece paso a paso. Como afirmó el pacifista norteamericano Randolph Bourne en vísperas de la intervención de 1917, la guerra es la salud del Estado. Mas aún la historia demuestra dolorosamente que la virtud colectiva es mucho más ingobernable que la persecución individual de la venganza. Este aspecto fue bien comprendido por Woodrow Wilson, que había sido reelegido en 1916 sobre la base de un programa de paz y que advirtió: conduzcamos a este pueblo a la guerra y olvidará que alguna vez hubo algo llamado tolerancia. El espíritu de la voluntad implacable se incorporará a todas las fibras de nuestra vida nacional. En efecto, de la Gran Guerra consistió en aumentar en proporciones enormes la magnitud y por lo tanto la capacidad destructiva y la propensión a oprimir por parte del Estado. Con anterioridad a 1914, todos los sectores estatales eran pequeños, aunque la mayoría estaba creciendo, y algunos con gran rapidez. El área de la actividad real del Estado representaba del 5 al 10% del Producto Bruto Nacional. En 1913, el ingreso total del Estado, incluido el gobierno local, como porcentaje del PBN, se reducía al 9% en los Estados Unidos. En Alemania, que desde los tiempos de Bismarck había comenzado a construir una formidable estructura de medidas de bienestar social, representaba el doble, es decir, el 18%, y en Gran Bretaña, que había seguido el ejemplo de Alemania desde 1906, era el 13%. En Francia, el Estado siempre había absorbido una porción relativamente elevada del PBN, pero fue en Japón y sobre todo en la Rusia imperial en donde el Estado asumió un papel completamente nuevo en la vida de la nación y penetró en todos los sectores de la economía industrial. En ambos países y en relación con los fines del imperialismo militar, el Estado estaba acelerando el ritmo de la industrialización para alcanzar a las economías más avanzadas. Pero en Rusia, el predominio del Estado en todas las áreas de la vida económica iba convirtiéndose en el hecho fundamental de la sociedad. El Estado poseía yacimientos petrolíferos, minas de oro, minas de carbón, 2/3 del sistema ferroviario y miles de fábricas. Había campesinos estatales en los nuevos territorios del este, incluso en los casos en que no era propiedad pública, la industria rusa dependía en una medida excepcionalmente alta de las tarifas aduaneras, los subsidios, las concesiones y los préstamos oficiales, o bien mantenía una relación de interdependencia
con el sector público. Los nexos entre el Ministerio de Finanzas y los grandes bancos eran estrechos y en los directorios se designaba a funcionarios civiles. Además, el Banco del Estado, un departamento del Ministerio de Finanzas, controlaba a los bancos de ahorro y a las asociaciones de crédito, administraba las finanzas de los ferrocarriles, financiaba las iniciativas en el campo de la política exterior, se comportaban como regulador de la economía entera y de manera constante buscaban el modo de aumentar su poder y ampliar sus actividades. El Ministerio de Comercio supervisaba a las asociaciones comerciales privadas, regulaba los precios y las utilidades, el empleo de las materias primas y los fletes e incluía a sus representantes en los directorios de todas las compañías por acciones. Durante su último periodo de paz, la Rusia imperial fue un experimento en gran escala de capitalismo colectivo oficial y al parecer tuvo mucho éxito. El hecho impresionó y alarmó a los alemanes. Sin duda, el temor al rápido crecimiento de la capacidad económica y por lo tanto militar de Rusia fue el principal factor individual que decidió a Alemania a declarar la guerra en 1914, como Bergmann Hollweg dijo a Reisler: el futuro pertenece a Rusia. Cuando comenzó la guerra, cada país beligerante estudió ansioso a sus competidores y aliados, buscando aspectos de la administración e intervención estatal en la economía de guerra que pudieran ser imitados. Los sectores capitalistas, calmados por las enormes ganancias y sin duda inspirados también por el patriotismo, no formularon objeciones. El resultado fue una expansión cualitativa y cuantitativa del papel del Estado, que nunca se revirtió del todo, aunque los arreglos en tiempos de guerra fueron a veces abandonados al llegar la paz. Prácticamente en todos los casos se los fue adoptando otra vez, en general de manera permanente. Alemania dio el ejemplo, adoptó con rapidez la mayoría de los procedimientos estatales rusos que tanto la habían asustado en tiempos de paz y los aplicó con tanta perfección y eficacia que cuando Lenin heredó la máquina del capitalismo estatal ruso entre 1917 y 1918, a su vez buscó orientación en los controles económicos alemanes de tiempos de guerra. A medida que la contienda se prolongó, que aumentaron las pérdidas y se acentuó la desesperación, los estados beligerantes cobraron un sesgo cada vez más totalitario, sobre todo después del invierno de 1916-1917. En Alemania, el fin del gobierno civil llegó el 9 de enero de 1917
cuando Bethmann Hollweg se vio obligado a aceptar la exigencia de la guerra submarina irrestricta. Perdió del todo el poder en julio y dejó al general Ludendorff y a los almirantes a cargo del Estado monstruo. El episodio señaló el verdadero fin de la monarquía constitucional, pues el Kaiser renunció a la prerrogativa de designar y despedir al canciller debido a la presión de los militares. Incluso cuando todavía era canciller, Bethmann Hollweg descubrió que su teléfono estaba intervenido y, de acuerdo con la versión de Riesler, cuando oía el chasquido gritaba: ¿quién es el Schweinhund que está escuchando? Sin embargo, la intervención de los teléfonos era legal, de acuerdo con la legislación del estado de sitio, que autorizaba a los comandantes militares de áreas a censurar o clausurar los diarios. Asimismo, se permitió a Ludendorff arrear a 400.000 trabajadores belgas hacia Alemania, un episodio que anticipó los métodos soviéticos y nazis de utilización del trabajo esclavo. Durante los últimos 18 meses de hostilidades, la élite alemana practicó con fervor lo que se denominó, sin rodeos, socialismo de guerra, en un desesperado intento por movilizar hasta el último gramo de esfuerzo productivo a favor de la victoria. También en el oeste, el Estado absorbió codiciosamente la independencia del sector privado. El espíritu corporativo, siempre presente en Francia, se impuso a la industria y reapareció la intolerancia patriótica jacobina. Oponiéndose a esta tendencia, Georges Clemenceau luchó con éxito en defensa de la libertad de prensa, y después que asumió el poder supremo durante la agonía de noviembre de 1917, permitió ciertas críticas a su gestión, pero los políticos como Malby y Kallihaus fueron arrestados y se prepararon largas listas de subversivos, el notorio Carnet B, que después serían perseguidos, arrestados e incluso ejecutados. Las democracias anglosajonas liberales no se mostraron inmunes a estas presiones. Después que Lloyd George asumió el poder durante la crisis de diciembre de 1916, se aplicaron todos los rigores de la conspiración y de la opresora ley de defensa del dominio. La fabricación, el transporte y los suministros fueron movilizados con la dirección de juntas de guerra de carácter corporativo. Aún más dramático fue el entusiasmo con que 5 meses después el gobierno de Wilson zambulló a Estados Unidos en el corporativismo de guerra. Por supuesto, los indicios se habían manifestado previamente. En 1909, Herbert Croly, en su libro The Promise of American Lives, había anticipado que esa promesa podría cumplirse solo si el Estado intervenía intencionalmente para promover una democracia más
socializada. 3 años después, la obra de Charles Van Hise, Concentration and Control, a Solution of the Trust Problems in the United States, defendió la tesis del corporativismo. Estas ideas fueron la base del nuevo nacionalismo de Theodore Roosevelt, conceptos incorporados y ampliados por Wilson para ganar la guerra. Hubo una administración de combustibles que impuso los domingos sin gas, una junta de política laboral de guerra que intervino en las disputas entre obreros y patrones, una administración de alimentos dirigida por Herbert Hoover, que fijó los precios de los artículos, y una junta de navegación que votó 100 barcos nuevos el 4 de julio de 1918. Ya se habían incautado más de 9 millones de toneladas sometidas a su control operativo. El órgano central era la Junta de Industrias de Guerra, cuyo primer logro fue la anulación de la ley antitrust Sherman, indicio seguro de corporativismo, y cuyos miembros Bernard Baruch, Hugh Johnson, Gerard Schwab y otros dirigieron un jardín de infantes para beneficio del intervencionismo de la década de los 20 y el nuevo trato, que a su vez inspiraron la nueva frontera y la gran sociedad. El corporativismo de guerra de 1917 inició una de las grandes corrientes permanentes de la moderna historia norteamericana, a veces subterránea y otras manifiesta en la superficie, que culminó en el amplio estado de bienestar que Lyndon Johnson promovió a fines de la década de los 60. John Dewey observó entonces que la guerra había debilitado los reclamos hasta ese momento irresistibles de la propiedad privada. No importa cuántos entes especiales de control público se debiliten al desaparecer la tensión de la guerra, el movimiento jamás retrocederá. Fue una predicción acertada. Por la misma época, las nuevas leyes restrictivas, como por ejemplo la nueva ley de espionaje en 1917 y la de sedición 1918, a menudo fueron aplicadas de una manera despiadada. El socialista Eugenio Debs fue condenado a 10 años por un discurso antibélico, y un hombre que se opuso al servicio militar recibió una condena de 40 años. En todos los estados beligerantes, y no solo en Rusia, el año culminante de 1917 demostró que la propiedad y la libertad privadas tendían a manifestarse o a caer juntas. Bueno, pues aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Estamos en nuestro club de lectura con nuestro libro de Tiempos Modernos. Estamos en el capítulo 1 de Un Mundo Relativista. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.